bienvenidos, arrancamos un nuevo ciclo de Recalculando. Estoy con mi bien compañera, Dica Rodríguez. ¿Qué tal? Eso soy. Llegó el gran día del recálculo. Ahí me dijeron que no golpeé la mesa, pero no puedo. Eso va contra mi esencia. Bueno, nos encanta estar de vuelta. ¿Estás contenta? ¿Nerviosa? Te tengo que confesar que estoy nerviosa. Súper nerviosa, no la puedo creer. Estoy desde hace 2 horas, más o menos. Me llegó la ansiedad. Anoche no pude Me llegó la dormir. ansiedad porque le quitaron su comida. Pero eso es una conversación para la que no estamos listas en este momento. Después la vamos a tener. Justamente hoy vamos a hablar de los miedos. Y vos me dijiste que me tenés miedo cuando tengo hambre. ¿Y qué te respondí yo? Porque me di cuenta que con su comida no hay que meterse y que me dio miedo. No se metan nunca con la comida de una gorda. Nunca. O sea, puedo tener hambre, puedo sentir hambre, puedo pasar hambre, pero saber que mi comida está en camino y que no llegue porque una sonza se le chiparon los cables, no, imperdonable. Bueno, ¿Me tenés miedo? por supuesto, a la hora de la comida y en muchos otros momentos. Bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta y no fue una decisión fácil. No fue una decisión sencilla. Será la tuya, porque vos tras que me dijiste vamos, te dije vamos. Bueno, entonces como yo tengo que tomar las decisiones complicadas, debo decir que atravesé muchas etapas y por eso queremos hablar de los miedos. Y tenemos una invitada fantástica, nuestra amiga, Nuestra gurú. es psicóloga, es sexóloga también, la vamos a tener hablando de esos temas con nosotros, pero hoy nos va a acompañar para hablar del miedo. Teresa Méndez, bienvenida. ¿Cómo estás? Señoras y niñas, encantada de estar de regreso y de que podamos estar juntos nuevamente reflexionando Sobre el miedo. sobre el miedo. Dica me preguntaba, ¿sabes? Hoy me decía, ¿a qué le tenés miedo? Ella hizo un resumen y dice que no le tiene miedo a nada. ¿No? No, es que hablaba del miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo a la crítica. Y digo, ya a mi edad, si empezás a tenerle miedo a la crítica y a esas cosas, creo que no hiciste nada en el camino como para llegar a la mitad de la vida. Quiero vivir 100 años, 104 sería en este caso. Pero para llegar a este punto de la vida y seguir teniendo miedo al ridículo, digo, no podría, o sea. Yo le tengo miedo a la mirada de Teresa, que siempre nos mira así como, ¿y esta dos? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? O el miedo a los inicios y a los finales. Yo creo que por ahí también hay miedos de eso. Ajá, se hace la inmortal, pero la que la conoce. Sí, pero en esa lista que leía hoy, antes de iniciar este Claro, bien encuentro. atrasadita, bien informada. Sí, pero sí. No quiere engañar, pero la conocemos, Teresa. Somos ¿Sabes pocos. que puedo tenerle miedo? Pero me lanzo. Es que ese es el punto. No es que no le tengamos miedo a nada. Una de las cuestiones. O sea, el miedo es humano. El humano, exacto. Y es más, cuando se trata de buscar la etimología, la historia del miedo, todo nos dice de que el miedo existe desde el inicio de la humanidad. En un principio ha sido el miedo como un instinto de cuidado, porque está definido como aquello que nos señala peligro, es decir, es un instinto que nos ayuda a identificar el peligro. Entonces tu reacción de huida, tu reacción de protegerte, es simplemente un instinto al inicio de la historia. Luego comenzamos a verla en un montón de identificaciones de la historia, de las guerras, de la parte bélica, y finalmente, obviamente, en todas las historias de amor, en todas las historias de romance, de tragedia, y el miedo está presente en todo. El miedo a perder al amado, así. El miedo a perder al amado o a encontrar el amado. Ah, ya, tenía que darme miedo. Ay, tengo miedo de encontrarlo y. ¿Y perderlo? No, creo que no. Es que el miedo a encontrar es el miedo a perder, necesariamente en el caso del amor que ya nos metimos, sí, queriendo. Claro, es que, como decía Dica, se llega a cierta edad de madurez donde los miedos que uno lee, los miedos que pueden generar estancamiento, que te pueden congelar, uno como que los va manejando. No es que dejas de tener miedo, pero los manejas. Es decir, tengo miedo al fracaso, pero dejo enfrentarme a esto. Tengo miedo Pero a ¿qué los es fracaso? ¿Por qué sería considerado un fracaso? Es el fin de un Es ciclo. para los novatos, pues, eso, no es para hoy. Lo que pasa es que el fracaso puede ser considerado como algo que nos anula, como algo que nos estanca, como algo que nos hace perder parte de nuestra esencia y nos hace
ir para atrás. Todo lo que sea automotivación, todo lo que sea de alguna manera visión hacia el futuro comienza a refrenarse. Entonces el fracaso nos dice, por un lado, cuidado. El fracaso es como encontrarte con la víbora grande. No, vamos a cambiar esa metáfora. Encontrarte con algún animal salvaje. Salvaje me gusta. Que, como les decía, como esto es tan instintivo, vemos un instinto primario, primitivo, entonces tú estás viendo al animal salvaje que se acerca a ti y como que hay muchas reacciones, ¿no? Ahí lo entiendo. Del animal, ¿sí? ¿No? Pero, por ejemplo, este miedo que decía Paola, está por este reinicio de Recalculando de una nueva forma, pero no era el miedo al reinicio. No sé si puedo definirlo como miedo. ¿Por qué sentías esa ansiedad? Porque a mí me gusta tener todo bajo control. Ajá, y ese es el otro miedo. El miedo al fracaso es miedo a perder el control. ¿Por qué? Porque sientes que pierdes las variables que están en tus manos, que te mantienen de alguna manera cuerda, que te mantienen en una dirección y se te filtran entre las manos. Ese me parece que es no sé, creo que nosotras que somos controladoras, ese miedo es sumamente fuerte y te paraliza incluso, te limita. Ajá, y todo, ¿por qué? Porque puede ser en la parte profesional, cuando pues ahora, que no solamente, es decir, todo el mundo ha tenido que enfrentar cambios en su vida, ha tenido que tener nuevos inicios, ha tenido que cambiar rumbos, y esos miedos de enfrentar algo nuevo, de iniciar algo nuevo, lo hemos enfrentado todos, y eso hace que obviamente pierdas aquel ritmo que tenías todo controlado. Por el otro lado, en las parejas es lo mismo, porque cada vez que ingresas a una nueva relación implica perder el control, y no siempre estamos dispuestos a hacer eso. ¿Por qué? Porque tienes que compartirte con el otro para que funcione, tienes que ser vulnerable con el otro para que funcione, pero estás pensando, ¿y si el otro no lo hace? Antes de no lo hace, media vuelta. No sé, bueno. Lo que pasa es que ahí hay un momento de entrega al vacío, digamos, ¿no? No hay un cálculo posible. Y que se puede entrar a algo sabiendo cómo va a seguir, no necesariamente. No. Hay una... Porque podés querer que funcione, pero finalmente no funciona. Pero si no te lanzás... Pero ahí ya sería soltar, ahí sería dejar, ahí sería comenzar a hacer un autoanálisis sobre esto, me da crecimiento, esto es para mí, realmente hay insalvables, o puedo continuar con esto. Eso ya es algo que se da en el proceso, pero el inicio implica el entrar a ciegas. Alguien decía, nunca entras a un lugar si no sabes la salida, pero en el tema de las relaciones es muy difícil tener ese tipo de racionalidad y control cuando estás realmente entregándote y compartiéndote. Y lo mismo pasa al momento de finalizarlas, porque te viene lo mismo, es decir, pero esto tal vez podríamos continuar, es decir, tiene que venir algo que te diga realmente huye. Tiene que haber una alarma, tiene que haber una bandera roja que realmente te diga párale. Y las banderas rojas no tienen que ser estas dramáticas, banderas rojas pueden ser, no tenemos los mismos objetivos de vida. Pero ¿y cómo sabes a los 15, 16 años que tenés que buscar eso, buscar afinidades? Ahí creo que solo hay atracción física y está haciendo terapia. No tengo 15 años. Ay, quisiera. ¿Tener 15 años? No, terapia. No, eso sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, el miedo de los niños que van por primera vez al nidito, al requinte, como es ahora. Ese es uno de los miedos de estos a los inicios, nuevos inicios. Claro, es más que el inicio, tal vez deberíamos considerar el cambio, porque estamos en un entorno seguro, un entorno que controlamos, un entorno en el cual nos sentimos protegidos. Es igual que salir del nido, es igual que lanzarte a volar. Y por eso yo lo relaciono mucho con que no hemos soltado parte de la primitiva del verdadero origen del miedo. Entonces llevamos al niño a una guardería, se va a enfrentar a un entorno que no conoce, va a entrar en la presión de socializar por primera vez, y todo eso obviamente genera miedo y genera ansiedad, que son dos cosas diferentes. El cambiar de colegio, lo mismo, un divorcio, una separación, enfrentar exámenes, todo eso que tal vez nos genera una especie de emoción. Quiero volver a estudiar y tener que dar examen. ¿Sabes qué? Me pongo a pensar, ¿somos los humanos calculadores del miedo? O sea, dentro de nuestro pensamiento está este
cálculo y recálculo permanente de nuestros propios miedos? O sea, vivimos y analizamos nuestra vida mirada a través de nuestro miedo. No consciente. Ese es el punto. ¿Y si Cuando lo hago puedes consciente? Cuando lo haces consciente es cuando aprendes que puedes enfrentarlo, que no se va a ir, va a seguir ahí tu miedo. Sea irracional o racional, puede seguir ahí tu miedo, pero no te va a controlar. Tú vas a poder avanzar, vas a atravesar ese miedo, vas a ir a través de él. Pero cuando somos inconscientes, cuando nos manejan los instintos estos primitivos, que es constantemente en nuestra vida, todo es a salir de la casa, a levantarnos, a aprender a manejar el auto. Y cuando aprendes a manejar el auto, a lanzarte a la avenida principal. Todo eso es nuevo, entra fuera de mi control, entonces me genera una alarma interna que mi instinto me dice, no, esto es peligro, alejate, alejate. Y la única forma que tengo de racionalizarla es sentir que no puedo hacer nada. Pero si es consciente, y sabes que aunque Si es tengas consciente, miedo, ya tenés un recorrido gigantesco. exacto, ya avanzaste parte del camino. ¿Y si nunca tuviste miedo de esa cosa? Tienes de otras. O tenés que hacer conciencia de lo que tenés miedo y pensás que no tenés miedo también, o no te has dado cuenta que estás Hace un teniendo momento algo. decías, es decir, yo no tengo miedo a nada. Pero en realidad dijiste, ay, pero si le tengo miedo igualito me lanzo. Y es eso, es decir, una vez que aprendemos que el miedo no debe paralizarnos, podemos seguir avanzando a través de él y no es que desaparezca. Yo tenía una paciente que tenía miedo, esto es una fobia muy natural, ¿no? El miedo al agua. Y ella No se bañaba. Y ella era nadadora. Pero Así lo venció, así lo enfrentaba. Lo que pasa es que para ella era una lucha constante todos los días y era una lucha contra la ansiedad de que tenía que meterse a la piscina, contra la ansiedad que tenía que nadar, sentir el agua y bueno, había un montón de sensaciones que ella tenía y que le producían este miedo, ¿no? Pero todos los días lo hacía. ¿Por qué? Porque una vez que estaba dentro del agua, estaba nadando, se sentía dueña de Pero sí me parece una locura eso, como una persona que tiene ese temor tan grande, que ya es una fobia, se enfrenta y se convierte en nadadora. Y no es una tortura, porque en realidad ella, estando se dentro sentía. del agua, se sentía ella. Pero ese instante de entrar al agua, del cambio, de que su cuerpo pase de estar seco, de estar sobre una tierra, a estar en un espacio diferente, ese era el miedo. Pero una vez que se encontraba ahí, era ella, se encontró a ella ahí. Por eso, los miedos a veces evitan que nos encontremos. Ay, no me está gustando a dónde está llevando el asunto. Siempre ella tiene el don de llevarlo hasta hacerte tin, 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 y Ajá, hacerte sí, todas sí, las sí. alarmas. Pero yo estaba pensando en el miedo, que no sé si es miedo lo que vos tenés a volar al avión. Tengo miedo, pues, Pero igual viajas. por supuesto, pero con miedo. Exacto, pero lo Pero pruebas. tengo harto miedo. Exacto, y ese es el punto. Hay cosas que las hacemos, pero por detrás está que te gusta ir a otros lados, que te gusta visitar. Y sabes que conscientemente, me repito, ¿no? Sí, volar es seguro, la aviación, no sé qué, y es súper seguro. Más Pero me seguro. supo aterrorizada. O sea, hay más accidentes de auto Lo sé, todo lo que sé. de avión. Es que no es un tema Y mental. todos bien Claro, que la manejados. racionalidad ahí te sirve a medias. Claro. Porque tú te puedes informar, como dije eso antes de entrar aquí para entrar bien protegidita, te puedes informar y puedes decir, bueno, yo ya sé que esto sucede así, pero esto estamos protegidos, la aviación es lo más seguro en tecnología, solo está el error humano, todo está ya en los manuales, no hay cómo pase aquí algo, pero no importa. Igual sientes que te estás enfriando, igual sientes el sudor frío, igual sientes la agitación, igual sientes toda la parte del miedo y si dejas que te domine comienza la parte de la fantasía y comienzas a generar escenarios fantasmas que te van a generar más miedo y te van a retener, te van a de alguna manera congelar. Pero si continúas a través de eso, ubicándote cuál es el trasfondo de enfrentarte a ese miedo. En el caso de mi paciente, llegar a sentirse ella misma porque el agua en sí, nadar le encantaba. En tu caso, viajar, visitar otros lados te gusta. Entonces, es la meta es lo importante. Ahora, ¿qué tan frecuente es la consulta por miedo y el limitarte? Me imagino que es de permanente, digamos, que una persona se limite por decirte, a mí me daba miedo arrancar esto porque de repente no me da tiempo, porque de repente no puedo hacerlo bien, qué sé yo. Entonces me voy limitando. ¿Qué tan frecuente es en la vida real, digamos, en la gente con la que... Es mucho más frecuente de lo que creemos. Y aquí yo les digo algo, cuando estoy yo en consulta y
le pregunto algo a la paciente sobre su sentir, sobre algún sentimiento, sobre alguna acción que ha tenido y responde, digamos, ¿por qué reaccionaste así? Y me sale con el no sé. El no sé para mí ya es una señal de que hay algo que no quiere enfrentar. Porque no podemos decir no sé. Y estos no sé generalmente nos agarran a que tenemos miedo de lo que no podemos hacer. Pero puede ser que no sepas porque ni siquiera lo has considerado, no te lo has preguntado. Y cuando vos lo preguntás, uno realmente no lo sabe. Sí, es posible porque no está siendo consciente. Porque obviamente se han hecho las cosas de manera simplemente espontánea, han sido por reacción, entonces no han sido conscientes. Cuando se hacen conscientes, y ese es el trabajo de la terapia, ¿no? Entonces no sabes, ok, yo tengo consciente de esta situación. Si durante esta conciencia, donde este proceso de ser consciente, tú puedes enfrentar esto y decir, no es que no sabía, lo que pasa es que la verdad es que yo prefiero gritar antes que me griten. Entonces era por eso que reaccionaba así. Y es todo un procesito y es un trabajo de enfrentarse. El trabajo en sí mismo debe ser de los más valientes, porque es mirar dentro de los músculos de cada uno. Si yo me doy cuenta como persona normal y corriente, cualquiera que esté escuchando o viendo esto, que tengo un miedo, ¿cómo empiezo a atravesarlo? Así como unos tips básicos antes de llegar a terapia, por ejemplo, ¿cómo hago consciente mi miedo? Es identificar cuál es el bloqueo. Primero, ¿qué es lo que te está bloqueando? Entonces, cualquier cosa que sea cercana a que sea por reacción del entorno, que sea por una actitud tuya, que sea por un nuevo cambio, hay que identificar cuál es el bloqueo. Una vez que se identifique el bloqueo... ¿Te parece si damos un ejemplo así bien concreto de alguna situación, digamos, que te pueda estar bloqueando? No sé, me ponía yo en relación al programa, digamos, ¿no? Y ese es un excelente ejemplo. Por ejemplo, dado el que estaba el programa. El programa es algo que se tenía ahí latente durante mucho tiempo y ¿por qué no volvían? Vamos a hacer eso un poquito. Claro. ¿Por qué no volvían? Había gente que todo el tiempo les decía, ¿cuándo vuelves recalculando? Quiero saber Estábamos primero. Ocupadas. Estábamos, primero fue la pandemia, después de la pandemia volvimos a pesar de los inconvenientes y luego decidimos que no iba más y desde ahí nos ocupamos en yo un nuevo trabajo, aprendiendo de cero y con poco tiempo, ¿no? Creo que la falta de tiempo fue al principio lo que primó, luego yo hago otro análisis, digamos. Para mí es el miedo de no poder hacerlo bien a la altura que quiero que estén las cosas y no poder dedicarle lo que quiero para que quede bien, digamos. Y que saber que cuando te metes, tienes que renunciar a otras cosas por estar aquí, por hacerlo y por avanzar en esto. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sienten cuando están haciendo magia? Estoy estresada, ahorita me duele esto. Yo, sabes que cuando lo atravieso, me siento como esta chica del agua. Ya estás en el agua y ya nademos. Pero el proceso es doloroso, digamos. Pero ya cuando estás... Ahorita estoy en el agua y estoy... Todavía no sueltas, digamos. No, y esa es se llama desensibilización sistemática. Y es una herramienta que sirve justamente para enfrentar los miedos, donde poco a poco vamos enfrentando aquel causante de nuestro miedo y vamos poquito a poco, a veces no con el todo, digamos, del escenario del miedo, vamos enfrentando para que podamos ir de alguna manera soltándonos. Quiero soltarme. Y no sé, me está costando. Me preguntaba Paola igual, ¿por qué? Y no sé. Mira que esto es interesante. Paola ha estado durante mucho tiempo haciendo un análisis sobre recalculando. Cuando llegó el momento, es decir, tú has hecho el salto y ya te sientes en el agua, como en el ejemplo que teníamos. Mientras Rika, para aceptar hacerlo, no tenía ningún problema. Lo dijo así. Ella es así, hacemos. Pero ya estando aquí comienza a generarte realmente, ¿por qué? Porque tu racionalidad te está diciendo en tu cabeza todo lo que implica estar aquí ya, todo lo que va a implicar además en el futuro, el tiempo, la intención, la calidad, el trabajo, todo eso, y le estás armando la personalidad. Son procesos totalmente distintos, digamos, Y por ¿no? eso es importante cuando tenemos el miedo, no podemos hablar de un manual. Hay muchas cosas que sí se pueden hablar de herramientas para enfrentar, como yo les hablaba, de sensibilización sistemática, pero cuando se trata de hacer conciencia de los bloqueos,
es un trabajo individual, porque viene de raíces de nuestra propia vivencia. Y en este caso, o sea, ya lo hicimos, ya sabemos cómo hacerlo, y sin embargo está esto, no sé, siento que me estoy ahogando. ¿En serio? Sí. En serio. Pero No estoy eso porque- mintiendo. Me cuesta creerlo. No, lo que pasa es que es cierto, las personas tienen distintas formas de enfrentar. No, pero yo la conozco mucho, ¿no? No te Tú te olvides. subiste al avión, todo tu estrés y demás está ahí en el viaje. Llegas al otro lado La veo así, mueve. y ahorita le vas a dar pillas a hacer, ahorita te hacemos eso. Cuando tú bajas de ese avión, Te duele todo. No, y te duele Pero todo. estás como si, claro, es que has hecho una tensión de cuerpo que al final Así es como estoy. si hubieras hecho abdominales durante todita la noche, digamos, ¿no? Debería ser Sin el beneficio secundario. Claro, el único detalle es que no podemos ubicar dónde va a estar la tensión y generalmente es acá. Claro, porque es acá, porque estamos así, como los soldados. Y esto es el tema que se hacía mucho en la época de la guerra. Los soldados tenían que estar bien firmes todo el tiempo y eran los que más aquí tenían el dolor. Y resultaba porque esta postura rígida de la vida nos genera dolor. Las posturas rígidas frente a la vida no me genera dolor, me encantó eso. Yo soy de mucho dolor, así que me quedo pensando. rígida. Por Ya supuesto. están aquí, están haciendo algo que siempre les ha encantado, algo donde ustedes se sienten, están en las aguas, son ustedes, es parte de su esencia. Entonces solamente queda que poco a poco vuelvas a sentirte en el libre, claro, en tu ambiente. No necesitas más tiempo. Puede ser que necesite más tiempo. Tiempo es lo que no nos queda mucho. Vamos terminando. De todas maneras, me gustaría a mí, como siempre, la idea es ayudarle a alguien, y yo te quiero insistir con este tema de empezar a identificar, o sea, qué acciones cotidianas me marcarían a mí que el miedo me está paralizando, porque el miedo te paraliza en determinado momento. Hay una palabra que se utiliza mucho y con eso podemos cerrar y se llama la zona de confort. Mientras tú te sientes que estás en una cotidianidad, que tienes tus horarios, que tienes tu dinámica, todo está tranquilo. En cuanto viene el caos que te altera todo eso, te descontrolas y comienzan los miedos porque te obligan a pensar que debes enfrentar cambios. Entonces yo creo que en la actualidad es uno de los miedos más típicos que hay y es enfrentar el cambio. Ese es el miedo, uno de los más frecuentes, el tema del cambio. El tema del cambio. Y bueno, una de las identificaciones es eso, cuando te sientas fuera de tu zona de confort, es decir, tus días ya no son iguales, ya no tienes el mismo control de horarios, ya no tienes esa dinámica de, bueno, salgo, compro el pasito, llevo y listo, está todo así bien controladito, entonces se salió todo de tu control, se salió de tu zona de confort y comienza la sensación de caer, esa sensación del vacío que también hemos hablado en la relación. Que esto es muy frecuente después de todo lo que hemos vivido con temas, estamos en un momento en que el cambio es más constante que nunca, digamos, ¿no? O sea, estamos justamente en ese momento donde todos necesitamos el recálculo, donde el caos ha batido a todos, así parecemos un punto batido, y hoy queda ir formando nuevas cosas, ir enfrentando cambios, ser creativos, y eso no es fácil, suena muy bonito y suena de un libro de autoayuda, pero no es fácil enfrentar el cambio, enfrentar nuevos aprendizajes, enfrentar nuevas posiciones, enfrentar nuevos momentos también de crisis, y eso no solamente en la parte económica, en la parte individual, en la parte emocional, la familiar, que afecta a todos, y a veces uno se carga con todo eso. Entonces, lo primero, si estamos notando que se está saliendo de control, tenemos filtradas por todos lados de lo que ya teníamos bien así en nuestro envase, en nuestro conquito de vida y lo teníamos agarradito y ahora está filtrando por todos lados, ahí vas a empezar a sentir esta sensación de desesperación, de temor. Entonces es ahí donde puedes empezar a hacer conciencia. Recuerda que no toda tu vida está así, es una partecita, identifica cuál para poderla atacar objetivamente. y me agarro de lo que tengo como un puerto seguro, digamos, para agarrarme frente a lo otro que se sacude, digamos. Imagínate el huracán y ahí tú balito, bueno, ya sé de dónde agarrarme y ya sé además qué es lo que está sucediendo. Ya no estoy a ciegas. Entonces ya sé que este es el problema, estas son las filtraciones y puedo enfocarme. Es decir, ok, tengo un problema de Pero falta de trabajo. si vos ves esta gente que, o sea, falta de trabajo, es decir, no tengo trabajo, no hay trabajo, las empresas están cerrando, despidiendo, lo que sea. Estoy aterrorizado porque Claro, no sé puedo para dónde. ver,
no hay salida. Y comienzas a sentir que todo se desmorona, que no vas a poder sostener a tu familia, que todo lo que los planes que tenías, las visiones, todo se está cayendo. Y no es la idea de ponerte, no, todo va a estar bien. No, tampoco, porque eso no es fácil. Ok, hay cosas que no están bien, las acepto, pero no significa que vaya a seguir así toda mi vida. Esto es un pedacito de mi vida. No significa que me va a hacer toda mi vida eso. Y esto es muy importante porque los periodos de angustia y depresión comienzan justamente cuando crees que este momento de tu vida va a ser toda tu vida. Es temporal, va a pasar. Esto es un periodo, esto es un chiquitito, es un pedacito de tu vida, va a pasar. Y si tienes que enfrentarlo tal vez un poco más agachado, tal vez buscando un entorno de más soporte, hazlo. No es debilidad buscar ayuda, no es debilidad abrir los brazos, es más bien buscar cómo seguir adelante. No se pierden los miedos, no se pierde la angustia, no se pierden los temores. Lo que se hace es seguir adelante a través de ellos. Espectacular. Vamos, a través de ellos voy a nadar. Bueno, vamos a finalizar este capítulo, el primero de muchos, el recálculo del recálculo. Teresa Méndez, gracias por acompañarnos. No, gracias, como siempre, encantadísima de compartir con ustedes. Gracias. Ahora necesito una borrachera que se me pase todo. Sí, Bueno. relax. Se llama tequila. Gracias, Teresa. Nos vemos, Dica, Nos vemos en un en próximo el episodio. próxima Miércoles, qué semana. moderna. Gracias, Carlos. Chau. There are so much to do, but I don't know where to go.